Hoy vamos a empezar con una placa de acá de un compañero, de Edgardo, que estuvo intentando reparar el sector de la fuente que trae el famoso OZ531, que el año pasado nos dio un poco de laburo, pero que lo sacamos adelante, que ya le encontramos un poco la vuelta. Vamos a ver si este sale fácil o nos complica como los dos que tuvimos el año pasado. Yo tengo un video hecho en el cual reemplazo, porque en ese momento que lo tuve en la clase no tenía los Z531, entonces se me ocurrió reemplazarlo por el NSP1271 y me dio buen resultado, ¿sí? Lo que pasa es que funciona, pero tiene algunas pequeñas diferencias entre un circuito integrado y el otro. Pero bueno, acá tengo el OZ, me trajo una placa para sacar componentes, así que, pero bueno, me voy a introducir primero por lo que hay que hacer siempre en un taller cuando viene un televisor. ¿Para qué? Para no perder el tiempo, porque por ahí nosotros tenemos que reparar la fuente de alimentación, nos tiramos ahí de trampolín para reparar la fuente de alimentación y resulta que terminamos de reparar la fuente y tiene un HDMI en corto. Y te lo comiste sin querer, no te diste cuenta. Y eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Entonces, la ansiedad hay que bajarla en ese sentido y tratar de ir paso a paso con pie de plomo. Empezar por lo primero, que es probar los USB, como prueban los celuleros, ¿sí? Que meten el multímetro en la función de diodo y miden la línea de datos, y si pita o hay una caída de tensión muy baja, ya suena la alarma de cuidado con ese sector. También cortado por lo sano de empezar a reparar una placa que no prende, fui a medir el USB y el USB estaba en corto. Entonces, hubiese perdido un montón de tiempo. Antes ese tiempo lo perdíamos porque no conocíamos el probador fue copiado del profesor Rangel de Mais Electrónica, que es una página de Brasil, es muy buen profesor, 1000 veces mejor que yo, pero habla en portugués. Así que bueno, pero bueno, la verdad que eso nos dio muy buenos resultados. Entonces nosotros vamos a empezar a probar esa placa de esta forma y después también el USB. Después de eso, les voy a explicar un poquito cómo funciona y por ahí, para los que son alumnos míos del año pasado, van a conocer un poco lo que voy a hablar, y para los que son nuevos, ojalá les sirva. Por ahí lo conocen o por ahí vieron alguna clase mía. Yo sé que en internet las clases subidas a YouTube son largas, entonces por ahí alguno adelanta y no escucha nada, busca la solución, entonces por ahí lo dije y no lo saben. Entonces bueno, vamos a empezar por la prueba de los USB. Ustedes van a ver que en una de las pantallas tienen en el graph el código de placa. Yo siempre hablo de fabricante. Por ejemplo, esta placa es un Noblex DJ43X5100, ¿sí? Pero yo en el graph pongo Hisense, porque esta placa la fabrica Hisense. Cuando la fabrica Skyward, para mí es Skyward. Cuando la fabrica TCL, es TCL. Así venga con Hitachi, con lo que venga. No me interesa la marca, digamos, acá de Argentina, sino que me interesa quién lo fabricó en China. Porque todo es chino. Entonces, para mí es una Hisense RCA G7.820 9849. Esa es la placa para mí. Después vendrá con las marcas que ustedes quieran, que dicho sea de paso, miren, compartiendo acá un poco la pantalla. Esta es la fuente que vamos a tratar. Vamos a correr un poquito acá. Y ustedes van a ver acá que yo a veces les pongo todas las equivalencias que tiene esta placa. Les va a venir como Noble, Finco, Sancho, Sansei, qué sé yo, 10.500 modelos. No me interesa más el código de placa. De esa forma es más fácil para poderlo trabajar y para poder ordenar los circuitos. Estos circuitos los van a tener. Yo se los doy en el chat como para que ustedes puedan seguir la clase, pero después lo subo a la plataforma para que se lo puedan descargar junto a la clase que ven. Entonces, por ahí hoy encuentro alguna diferencia y yo la corrijo después y lo subo, van a estar corregidos. Así que acá tenemos la placa en cuestión, y vamos a arrancar por lo que corresponde. Vamos a probar el tema HDMI.
Voy a poner el multímetro en función diodo, que es el otro, el Unité. Lo van a ver ahí arriba en pantalla, eso. Y yo lo único que hago es, para que vean, es poner, yo lo fabriqué con esta ficha. No sé si alguno lo conoce, lo de los chicos nuevos, seguramente que sí, si andan ahí melodeando por internet lo deben haber visto. Entonces, nos enfocamos en probar las entradas HDMI, lo primero. Y lo tengo que poner, sí, en función diodo. Ahí está. 1,20. Está bien. La verdad que está bien. Si el otro, ¿ven? El otro también da 0,90. Está bien, da dentro de los parámetros correctos. Si hay un pitido, porque hay un corto, o si da menos de 0,4 volt, bueno, ya hay que olvidarse. Seguramente está internamente el micro con un cortocircuito. Así que, y me quedaría, y posta que hay que hacerlo, 1,17, siempre el medio donde están las señales de datos, lo demás es voltaje, este es masa, y este es los 5 volts. Así que bueno, sabemos que la placa está bien. Ahora, vamos a explicar un poquito cómo se prueba esto. Para probar este tipo de fuente de alimentación o este tipo de, en realidad, de placas main que tienen un controlador en específico, que es lo que usa Hisense en 32, en 42, en 50 pulgadas, en 55, o sea, se ve que deben haber comprado toda la producción de ese integrado y lo utilizan para todos sus modelos. Entonces, es fundamental cada vez que quieran probar el funcionamiento de toda la placa main, hacerlo de esta forma, separado de la fuente de alimentación. O sea, la fuente de alimentación no se enchufa, ¿sí? Lo que se hace es colocar, si yo quiero probar toda esta placa main, es colocar 12 volt a la salida. ¿Y qué uso para conectar los 12 volt? Uso una fuente de este tipo, de 12 volt, de la de Telecentro, de la que ustedes quieran, con una tecla, con una perilla, que me permite rápido sacar los 12 volt y que se descarguen los filtros, si tengo que reiniciar la placa, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar, le sueldo un cable que tengo acá, que siempre lo uso, para que me sea cómodo, que es este cable. Entonces yo puedo desenchufar de acá y trabajar la placa. No sé si tienen los chicos nuevos, el TKDMR. Yo lo uso mucho TKDMR. Entonces trabajo bien cómodo sin trabajar con todos los elementos arriba del televisor. Entonces, ¿ven? Conecto ahí, busco los 12 volt y energizo la placa. De esa forma, para mí, es mucho más cómoda de trabajar la placa. Ahora bien, ¿por qué se prueba de esta forma y no enchufándolo? Porque la cosa es así, muchachos. Tenemos un controlador de driver de LED que es el HOZ1GN. Es un controlador de LED que siempre usa Hisense, que su reemplazo lo van a ver en otras marcas también, por ejemplo en Skyward, que a veces lo usa ese conector, ese pin que se llama Status, el pin 15. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema de LED o de cadena abierta de LED o sobrecorriente de LED, actúa esta protección de la pata 15 que se llama Status, que es la protección. Entonces, esa protección se va a disparar siempre que el equipo esté en modo on. Cuando el equipo está en stand-by, en el cual el equipo hizo el seteo, apenas lo conectan, ¿sí? Este pin no trabaja, el pin status. O sea que la fuente les va a entregar siempre los 12 volt y se va a poder cargar la fuente. Va a tener que soportar una carga. Si ustedes le colocaron una carga externa, la tiene que soportar. Pero ¿qué pasa en el momento que se le da el BL-ON? O sea que se le dio power y este circuito integrado empieza a funcionar. Si hay problema de LED, esta protección se dispara. Al dispararse esta protección, lo que hace es hacer conducir a este transistor PNP en un instante.
En ese instante que conduce este transistor, la fuente se plancha. Pero ¿cómo se ve eso? Con osciloscopio o con un multímetro, ¿sí?, que sea lo suficientemente rápido, ¿sí? Si tienen un multímetro de banco que es rápido, que tiene buena cantidad de muestras, lo podés ver. Si no, con el osciloscopio. ¿Cómo? En 5 milisegundos, en baja frecuencia. Entonces, acá nosotros tenemos un divisor de tensión, ¿sí?, que está perfectamente calculado con R1 de 15K y R2 de 3K9, que cuando yo llego acá exactamente a los 12 volt, tengo en la unión del divisor de tensión 2,5 volt. Esos 2,5 volt, ustedes están acostumbrados a verlo, que van a un circuito integrado TL431. En este caso, va a un TL431 y también va el punto FLG al TL431 que está escondido adentro del IC. Ese pin, fíjense, el que se le llama FLG, va conectado a la protección y al cátodo del TL431. ¿Ven? Acá está el FLG. Va a parar con una resistencia que limita la corriente de 680 ohms y de ahí a masa si se dispara la protección. Y también va conectado a la pata 10, que es el cátodo del TL431 que está escondido dentro del IC. Acá está la referencia del TL431 y la masa del TL431 es la pata 3. Entonces, ese TL431 que estamos acostumbrados a verlo por fuera, este circuito integrado lo tiene por dentro. Es un circuito integrado que está diseñado para lámparas LED, ¿sí? Maneja dos cadenas de lámpara de LED que, si nosotros necesitamos usar una o la otra, se puede anular, ¿sí?, directamente poniendo los pines a masa. Si yo pongo el pin ISEN a masa, el equipo trabaja con una sola cadena. Entonces elegí trabajar con la cadena número 1. Si quiero invertir, que quiero usar la número 2, puedo mandar a masa la número 1. De esa forma puedo controlar el circuito integrado de trabajarlo con la cantidad de cadenas que yo quiera. Entonces, si yo tengo problemas de LED, o que está la cadena abierta, o que hay LED en cortocircuito, se van a manifestar en la pata número 4 esa información. Entonces, si por ejemplo tengo la cadena abierta, no voy a poder desarrollar una caída de tensión sobre estos amperímetros de 0,4 volts. Por ende, internamente se me va a disparar la protección de la pata 15. Entonces, como yo ahora en este momento tengo la placa afuera y no tengo conectados los LED, o en el caso de que tuviera problema de LED, bueno, se me va a disparar esta protección. Entonces, la forma más fácil y efectiva de probar y segura es poner 12 volt por fuera. Al poner 12 volt por fuera, puedo probar el equipo y en todo caso uso el probador de LED para retroiluminar la pantalla. ¿Me van siguiendo acá? ¿Hay alguna duda de lo que estoy explicando? ¿Todo queda claro? Todo está claro. Todo claro, Entonces, Marco. para mí es importante que quede claro. Yo en ese sentido prefiero ser reiterativo de que esto acá, el TL431, está, pero no está afuera, está metido dentro del HZ1Gen. Y el HZ1Gen tiene su pin de protección. Entonces, fíjense que si acá le coloco momentáneamente una resistencia de 680 ohms a masa, aumenta la corriente de este foto LED y por ende va a hacer que la pata de feedback caiga. Si la pata de feedback cae, y fíjense que si cae por debajo de 1 volt, se me dispara el modo burst. Y si se me dispara el modo burst, ¿qué pasa? La fuente, en ese momento, si tiene carga, se cae. Que es lo que suele pasar. Entonces, vamos a explicar un poquito el principio de funcionamiento y después de ahí vamos a trabajar con la parte práctica de probar
la placa. Bueno, acá tenemos ya de movida, ¿sí? Si bien ven el circuito de entrada, fíjense que a través de los filtros EMI llegamos directamente al puente de diodos. En este caso, esta placa tiene dos mini puentes de diodos que lo ponen en paralelo para poder suministrar más corriente. ¿Sí? Entonces, por este lado genero los 300 volts. Fíjense que directamente, sin tener en el medio, ¿sí?, un diodo de recuperación y un inductor, habla de que acá no existe circuito corrector de factor de potencia. O sea que acá, sobre todo este conjunto de filtros que están conectados en paralelo, vamos a tener entre 150 volts si estamos conectados a 110 volts, o 300 volts prácticamente, o 270 si estamos conectados acá a 220 volts. Entonces, acá tenemos el circuito primario, digamos que sería la fuente U1, ¿sí? La fuente número 1 de la fuente de alimentación. Por este otro lado, tenemos dos diodos que están tomando desde un extremo de la línea y el otro desde la otra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso sirve para que el circuito integrado empiece a funcionar, es el arranque, es la patada de arranque, y a su vez está midiendo cómo está la tensión de red. O sea que si yo estoy por debajo de los 90 volts o menos, el circuito integrado lo va a detectar a través del pin high voltage y no va a permitir que funcione. Eso ya lo hemos aprendido el año pasado. Entonces necesitamos sí o sí que el pin high voltage esté conectado. En el NSP 1271 no hace falta. Podemos anular el pin high voltage y el circuito integrado funciona igual. Este, señor, no funciona de esa forma. Si no tiene high voltage y con 110 volts como mínimo, no funciona. Este circuito integrado no te deja funcionar el equipo. Entonces, fíjense que venimos por acá y empezamos a arrancar al circuito integrado desde high voltage. A través del pin 8, ¿qué hacemos? Comenzamos a cargar a través de una fuente de corriente el capacitor que tenemos acá en la pata número 6. ¿Cuál es? C904, 4,7 microfaradio. Cuando este capacitor alcanza los 15 volts, ¿sí?, el circuito integrado empieza por la pata 5 las conmutaciones. O sea, acá vamos a tener la salida de una onda cuadrada que va a llavear a este transistor. O sea, lo va a poner a corte y saturación. Ahora bien, en ese instante que está arrancando el circuito integrado, por otro lado, empieza a ocurrir que la pata de feedback empieza a cargar el capacitor C901. En el momento que el circuito integrado arranca, empieza a cargar el capacitor de la pata número 2. ¿Qué pasa si la fuente intentó arrancar y por ejemplo, por una sobrecarga o por lazo abierto, ¿sí?, el optocoplador no funcionó? Lo que va a ocurrir es que la pata 2 va a subir por encima de los 5,5 volts. Si sube por encima de los 5,5 volts, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el integrado va a cortar la excitación. ¿Por qué? Y porque está detectando por el pin de feedback que hay una sobrecorriente. O sea que estamos consumiendo mucho en la salida. Entonces, ese es el rango máximo. Por el contrario, fíjense que si tenemos cerca de 1 volt, el integrado va a determinar que acá a la salida no hay consumo. La fuente está funcionando, pero no tiene carga. Entonces pasa a trabajar en modo salva. Eso se utiliza para el ahorro de energía y para disminuir las pérdidas, ¿sí?, por conmutación. Entonces, una vez que el integrado está apto, ¿qué pasa? Por la pata 5 pongo a conducir al transistor. ¿Qué pasa cuando conduce el transistor? Bueno, desde el circuito primario, desde los 300 volts, circula una corriente, ¿sí?, que va positivo la pata 1 del chopper, negativo la pata 3. En ese instante, a través de este amperímetro,
se empieza a generar una caída de tensión que es proporcional a la corriente que circula por la bobina. ¿Cómo es eso? Esa señal es una rampa, ¿sí?, que empieza a crecer, ¿sí?, que se compara, se envía a la pata número 3 y se compara con lo que está ocurriendo en el pin de feedback. A través de la carga que empieza a ocurrir sobre el capacitor y la rampa que empieza a aumentar, internamente determinan el tiempo al cual se lleva al corte a este FET. Obviamente que la corriente en la bobina no tiene que exceder su límite. Para eso está este amperímetro, ¿sí? En ese instante que estábamos acumulando energía en el primario, las fases de los bobinados, ¿cómo eran? Negativas. O sea, mientras se está acumulando flujo magnético en el primario, los secundarios no pueden estar consumiendo. Entonces, la fase en ese instante es pata 6 positiva, pata 5 negativa. O sea que no estoy haciendo conducir al diodo del segundo tiempo, al diodo de relevo. Y lo mismo acá a la salida de los bobinados, ¿ven? El de los 12 volt, en ese instante el diodo no está conduciendo. ¿Por qué? Porque este secundario es negativo, primer tiempo, y la masa es positivo. Lo mismo para el secundario que va a alimentar al driver de LED. Entonces, en el momento que el FET cortó y el campo magnético que estaba en expansión ahora se contrae, corta las espiras en sentido inverso, ahora sí cambian las polaridades. Entonces, esa es la condición de la fuente flyback. Entonces ahora la pata 5 sí es positiva respecto de la 6 y ahora empieza a conducir el diodo BD902 y empezar a cargar el capacitor C906. Con eso estoy generando la tensión de relevo para recargar y estabilizar el pin de BCC. ¿Por qué estabilizar? Porque si no lo estabilizo con la tensión de relevo, la corriente que viene internamente del IC, desde su fuente de corriente, no me alcanza para mantener funcionando el chip. Necesita su tensión de relevo. Hay circuitos integrados que son capaces de abastecerse desde su pin high voltage, como por ejemplo el NSP1207, pero este no. Necesita sí o sí de la tensión de relevo auxiliar que recarga la batería y mantiene estable al pin número 6. Por otro lado, en los secundarios, ahora sí tengo los diodos aptos para empezar a conducir y comenzar a cargar los capacitores de BCC. Cuando exactamente acá, en la salida, llegue a los 12 volt, en la unión del divisor de tensión, voy a tener los 2,5 volt, que son los 2,5 volt que me van a activar al TL431, que es el detector de error que tengo metido dentro de este chip. Entonces, si yo tengo la fuente en modo on con consumo y mido qué tengo acá, voy a tener 2 volt y medio. Si tengo a la fuente sin consumo, mido y ¿qué voy a tener? 2 volt y medio. Ahora, la diferencia va a estar en que para tener los 2 volt y medio con poco consumo, ¿sí?, este optocoplador va a conducir más. Y si tengo mucho consumo, ¿sí?, que tengo la carga pesada, voy a tener los 2 volt y medio, ¿sí?, pero este optocoplador va a conducir menos. Por eso el feedback, ¿sí?, el secundario, que está referido al control, en este caso son los 12 volt, se dedican a medir específicamente el secundario de los 12 volt, el que más les preocupa, porque está alimentando varias multifuentes. Entonces, este secundario, el que están controlando, si tengo poco consumo, el optocoplador va a funcionar mucho más, o sea, le va a conducir más. Por ende, ¿qué va a pasar acá? Este transistor conduce más, se comporta como un potenciómetro electrónico. Entonces, si yo tengo acá poco consumo, este potenciómetro está con el eje al mínimo prácticamente.
Entonces, ¿cómo va a estar la tensión de feedback? Tirando a baja. Si tengo mucho consumo porque tengo encendidos los LED, tengo el volumen al taco, tengo el brillo de los LED al máximo, pues la tensión de feedback va a estar más alta. Por ende, al estar más alta la tensión de feedback, siempre tiene que estar menos que el disparo de la protección. Porque si llego al disparo de la protección, se va a cortar, se va a interrumpir la fuente. Porque está detectando que hay un problema. O sea, estoy pasándome del consumo normal al que fue calculado el circuito. Entonces, si acá en este caso estoy trabajando, por ejemplo, en 4 volts de feedback, bueno, al tener 4 volts acá, ¿sí? Cuando le toque conducir a este transistor, ¿qué va a pasar? La caída de tensión sobre este resistor va a pasar por dentro del bloque del integrado, va a pasar por su respectivo atenuador y ahí va directamente a un comparador en el cual cuando iguale a la pata de feedback, en el cual también la pata de feedback tiene divisores por 2 o por 3, porque la tensión de acá es muy alta, y de ahí hay que atenuarla para ingresarla al comparador que mide corriente. A partir de ahí, ¿sí? Al estar más alto el pin de feedback, va a tener que circular más corriente por el primario del chopper. Por ende, va a tener que haber más caída de tensión sobre este amperímetro. ¿Para qué? Para poder acumular más energía en el primario y cuando suelte y la transfiera, poder transferir mayor energía. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo más consumo en los secundarios. Y por ende le estoy avisando con el control a la parte caliente que dale, dale, dale más. Porque tengo consumo. ¿Sí? Eso es importante tener en claro. Entonces, si yo tengo mucho consumo y disparo la protección, le estoy fabricando al integrado un falso modo burst, digamos, a través del disparo del pin status. Ahora vamos a ver cómo funciona el pin status cuando le demos power. Pero, ¿hasta ahí me va siguiendo, muchachos? ¿Se va entendiendo? ¿Es claro lo que digo o no se entiende un pomo? Sí, te A sigo. ver, hablan. ¿Se Sí, se entiende? entiende. Sí, 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 te sí. sigo, te sigo. Bueno, esto igual lo vamos a aplicar con la práctica. La práctica siempre aclara todo. Y esto tiene un método de reparación, obviamente, que no es... Yo creo que todos los que llegaron acá, llegaron porque vieron que no enchufo de una. Entonces, por favor, si vienen acá, no enchufen de una. ¿Eh? Entonces, vamos a aplicar el método de reparación. Cuando puedo y encuentro la información, se los agrego al circuito porque a veces es un dolor de cabeza. Este equipo de 43 pulgadas lleva 3 tiras de LED con 7 LED cada tira, pero guarda el hilo, muchachos. Son LED de 3 volt conectados en paralelo. O sea, tiene un chip de LED que son 2 LED conectados en paralelo. Guarda, porque cambian los LED. Le ponen los LED comunes de un solo chip, primero que retroilumina menos y después que es casi imposible bajar la corriente, cuesta muchísimo. Tienen que poner una resistencia demasiado alta. Entonces, ya han consultado en el grupo y esta es información que saco del grupo. Entonces, les dejo claro que lleva 3 tiras de LED. O sea, la sumatoria da 63 voltios. ¿Mm? O sea, y este conversor que tenemos acá es un conversor reductor. Por eso ingresan 90 volt y mis caídas de tensión de todas las barreras son de aproximadamente 63 volt. ¿Mm? ¿Cómo funciona este conversor? Fíjense. Acá viene la tensión de la fuente de alimentación, los 90 volt. Viene la corriente por acá, viene por acá, ingresa a la pata 4, o a la pata 2, mejor dicho, ¿sí? Donde están los ánodos de las cadenas. Esto ingresa acá, circula la corriente por toda la cadena y los cátodos, o el cátodo, retorna acá por la pata 1. A partir de ahí, viene a parar acá y retorna a masa a través de ¿qué? De los amperímetros. En el caso este, podrá tener algunos valores diferentes, lo veremos, ¿sí? Pero retorna por acá. Cuidado, porque esto es un inductor.
y esto está conmutando a una frecuencia muy alta. Entonces, ¿esto qué es? Produce una reactancia, es una reactancia inductiva en el cual actúa como limitador de corriente. O sea, ni se les ocurra, por nada del mundo, probar de cortocircuitar esa bobinita, porque revientan todos los LED. En el momento que el transistor conduce, cierra este punto a masa, y imagínense que ustedes tienen 90 volt y las cadenas de LED son 63 volt, las caídas. Destrozan todo, y se llevan puesto el transistor. Entonces, en el momento que cierra el transistor, ¿cómo es la polaridad de este bobinado? Bueno, la polaridad es positivo de este lado, negativo de este lado. El diodo del segundo tiempo está bloqueado porque es negativo del lado del ánodo. Entonces, como es un inductor, también empieza a generar una rampa de corriente que empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Cuando llegamos a 0,4 volt en la pata número 4, el FET que estaba conduciendo pasa al corte. En el momento que el FET se interrumpe, que pasa al corte, ¿qué pasa con la bobina? Pues le quitamos la corriente de golpe, se pone como loca. Entonces, este bobinado que tenía una polaridad positiva del lado de abajo, ahora ese campo magnético que estaba expandiéndose se contrae. Entonces, ahora la pata 3 de la bobina es positiva y la otra que no tiene número es negativa. Esto es negativo. Entonces, ¿qué pasa ahora? La corriente circula a través del diodo de recuperación, carga el capacitor de BCC, de BLED, y retorna a la bobina. Este es el circuito del segundo tiempo. Positivo de este lado, porque el transistor está abierto, conduce el diodo y carga el capacitor y retorna al otro extremo de la bobina. De esa forma cierra el circuito en el segundo tiempo. Ahora, ¿cómo manejan ellos la retroiluminación? Bueno, nosotros tenemos acá una onda cuadrada que es el PWM DIM, que puede ir variando en función de la retroiluminación. Entonces, nosotros acá tenemos a la salida de la pata 1 conmutaciones de alta frecuencia. Esas conmutaciones de alta frecuencia, el tiempo que las voy a manejar, ¿sí? Cuanto más arriba esté más tiempo la señal de PWM DIM, más brillo voy a tener en los LED. Por el contrario, si quiero disminuir un poco el brillo, disminuyo, ¿sí?, el tiempo del estado alto del PWM, y si quiero menos brillo, y así sucesivamente. ¿Quién lo regula eso? El procesador de video, en función de la escena que está reproduciendo el aparato. Y estoy reproduciendo un día de sol, un día de playa, ¿qué va a poner? Un PWM DIM lo más alto posible para poder reflejar esa escena. Si está reflejando una noche, va a tratar de que el nivel de negro sea mayor. Entonces, ¿qué hace? Retroilumina menos el panel. Entonces, de esa forma se ve un mejor contraste de negro en la imagen. Entonces, eso es lo que hace el PWM DIM. Pero esto tiene una frecuencia mucho más baja que la frecuencia de conmutación. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver con los osciloscopios? Si medimos acá, vamos a ver un montón de conmutaciones, así, que eso después lo vamos a tratar de ver. El descanso, las conmutaciones acá de alta frecuencia, el descanso, hay menos conmutaciones, y de esa forma regulan la intensidad. Después, por el contrario, tenemos también acá una DIM, un dimmer analógico que podría quedar en manos del usuario, ¿sí?, para poder dar un nivel de brillo, digamos, menos que lo que da el ajuste que hizo el fabricante, pero no me lo deja tocar, digamos. Por eso, a través de los 6 volts de la tensión de referencia y un divisor de tensión, me lo dejan fijo. O sea, a mí como usuario no me lo permiten corregir esto, ¿sí? Entonces, esto queda fijo. Podría bajar la corriente por acá, pero se baja por acá, es lo correcto. Y el PWM DIM, en función del estado, del tiempo de estado que esté alto, va a dar mayor brillo o menor brillo a la pantalla. Bueno,
Vamos a ver acá ahora. ¿Puedo seguir adelante? ¿Se entendió todo esto? Marce, te consulto algo. Sí. Cuando decís doble chip, los LED, ¿a qué te referí? Disculpa, no sé. ¿Qué me refiero? Para ver si lo puedo buscar, espera un poquito. Porque quiero ser más específico con la respuesta. Fíjense que ahí ustedes van a tener un grupo que es ¿qué LED lleva? Porque es muy, generalmente se pregunta mucho qué LED lleva cada equipo, porque antes de desarmar quieren comprar los LED para que no corra peligro la pantalla. Entonces, ¿qué LED lleva este tipo? A ver. Eh, Esta es la foto, ¿ven? Ahí está el doble chip, ¿ven? En el microscopio. Son dos LED dentro del mismo chip que están conectados en paralelo. Esto Matías Álvarez fue el que hizo la consulta. Entonces, ¿por qué pido, ya que estamos, por qué pido que se escriba como corresponde? Porque ven, yo pude encontrar la información. Entonces, fíjense que si busco ahí, acá arranca la pregunta. Buen día, colegas, consulto. Él tenía un marca Teche, ¿sí? Entonces, de esa forma, tenemos la información clara. Si se hace la pregunta en el grupo y no se pone el título como corresponde, nunca podés encontrar la información. Y eso es un problema después. Para eso se exige siempre, ¿ven? Acá hay otra consulta. José Vivo que pregunta por un Hitachi CDH-LE 554 Smart 2. Entonces, de esa forma, la información de ustedes que ingresan nuevo al grupo la van a poder encontrar. Y los que están también, obvio. Eso ahí tenés la respuesta de cuál es el chip doble. Entonces, si vos le pones un chip común, lo vas a exigir demasiado, porque están conectados en paralelo estos chips. ¿Cómo vamos a probar primero esta placa? Vamos a poner 12 volts por afuera, ¿sí? Y si no tengo el TKDMR, uso el propio televisor, el propio panel, lo retroilumino con el probador de LED. El que no tenga un probador de LED, en la clase de herramientas está el probador de LED casero, con los dos trafos de 220-12 volt enfrentados. Es económico, funciona bien y te soluciona el problema. No hace falta ir a gastar 60, 70 lucas, como vale ahora un probador de LED. O sea, se puede tranquilamente trabajar con el casero. Bueno, entonces, vamos a aplicar los 12 volt acá y después vamos a probar el control de la fuente, que es lo primero que hay que hacer cuando se repara. Y después vamos a ir, no los quiero agobiar, vamos a ir parte a parte en cada sector de la fuente. Así que vamos a ver si la placa tiene vida primero. Así que bueno, acá tengo la placa, la salida de los 12 volts la tengo acá en este doble diodo. Si hay algo que no ven, me avisan, ampliamos, le buscamos la vuelta. O sea, hablen y no queden callados. Bueno, acá tengo el secundario. Bueno, acá tenemos positivo de este lado. Con esta forma te evitas un montón de problemas. Ahí está, y Marcelo, te hago negativo. una pregunta. Sí, La fuente que usás, esa que me decís de Telecentro, ¿de cuántos bueno, amperes? esta es de 3 amperes, pero eh, con 2 podés, pero a mí me gusta estar tranquilo que no me falta corriente. ¿Sí? Más cuando Ah, hay está algún bien. problema. ¿Sí? Cuando hay un sobreconsumo en el micro o algo, me gusta estar tranquilo. Entonces, ¿ves? Directamente yo ya la mando acá y ni bien energizo acá, yo ya puedo ver si el LED frontal prende o no prende. ¿Eh? Así que espera que vamos a poner la fuente, a prenderla. Ahí está, con el LED verde. Llave en mano. Esto lo utilizo mucho cuando quiero grabar memorias. ¿Sí? Es muy cómodo. Y ya que estamos, se puede ver después acá si aparecen los 12 volts. Ahí le encendí, el LED ahí aparece rojo. Y este tiene un touch, así que le damos power. Ahí se apagó el LED, ¿ven? Y la placa empezó a parpadear el LED. O sea que ya sabemos que la placa está generando el arranque. Vamos acá a poner
el tester y buscar, por ejemplo, esto también es muy cómodo y los que reparan celulares, todos lo tienen, seguro. Esto te está diciendo, ¿ven? Que la placa está funcionando. Es más, yo apago, prendo, ven que apareció los 5 volt y desaparecieron. Quiere decir que la placa hizo el seteo, que me está respondiendo, que está funcionando, entre comillas, bien todo el sector del micro. ¿Sí? Entonces, si yo le energizo con 12 volt y esto sigue prendido siempre, la placa tiene un problema. Entonces, hasta que no solucione ese problema, ¿para qué me voy a poner a lidiar con la fuente? Porque por ahí no puedo reparar porque el micro está mal y perdí un montón de tiempo en reparar una fuente que no me sirve para nada. Tenemos que ser prácticos con el taller, con la reparación. Entonces, ¿ven? Ahí. Ahora, le damos power y ahí prendió. Entonces, ya sé que la placa está bien. Vamos a ver acá, si acá tengo, ahí está. Ya tengo los 12 volt, ¿ven? Justo en esta punta. Si yo le coloco, vamos a poner el TKDMR, vamos a apagar de nuevo. El TKDMR para el taller es una maravilla, muchachos, ¿eh? Es súper recomendable. Pero lo tienen que comprar afuera, ¿eh? Acá es imposible comprar. El valor que sale acá vale como 5 televisores 55, una locura. Esto lo ponemos acá. Lo conocen, ¿no? Entonces, yo acá lo tengo para poderlo mostrar en pantalla y que se pueda ver mejor. Ahí. Sí, lo conocen. ¿Eh? Tengo uno. Ah, perfecto, listo. Vamos acá. Le damos power. Y ahí aparecen outlets. ¿Ven? Y funciona. Ahora, vamos a prender el osciloscopio. Esto es lo primero que hay que hacer, para no andar perdiendo tiempo. Porque si no, te comes un garrón en tratar de reparar algo que está fusilado. ¿Mm? Ahí está. No hay señal. Vamos a ponerle señal del HDMI. A ver acá. ¿Cómo será este? A ver. Este no es. Sí. Ahí está. Tengo generador de barras, ¿eh? Para que YouTube no me bloquee los videos. A veces cuando pones un canal te bloquea el video. Tenés que andar sacando eso. Entonces por eso uso el generador. Listo, la placa está viva. Ahora, ahí lo tienen en vivo y en directo el HZ1GN. Y vamos a ver qué tensión tiene la pata número 15 de status. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 15. Fíjense, 0 volt me acusa. Vamos a medir los 12 volt para que vean que estoy midiendo bien. Ahí está, ¿ven? Entonces yo ahora pongo el equipo en stand-by. ¿Sí? Lo vuelvo a prender. Y fíjense, vamos a medir el pin status. Vamos a ver si el optocoplador donde está puesto, acá. Pata 1 del opto. Está rebajo. Ahí. Y el cátodo está a masa. Ahí, por eso no estoy pudiendo ver algo acá, ¿eh? Tendría que ver acá más alto el voltaje. Pata del HOZ, vamos a ver la pata número 11. ¿Qué tensión tenemos? 2,5 volt. Vamos a medir de nuevo la 15. Muy baja, ¿ven? ¿Por qué está baja? Fíjense. Ahora
Porque la tensión acá, con los 12 volts que yo le estoy poniendo, está pasada. Entonces está conduciendo el TL431. ¿Se dan cuenta? Ahora lo vamos a probar con una fuente externa para que ustedes vean. Vamos a poner la fuente del laboratorio y vamos a probar. Y ponemos pines. Uno por ahí. Eso sería lo que es el positivo del filtro y negativo. Bueno, ahora le voy a poner la fuente de baja. Negativo, positivo y voy a prender. Sí. Me parece que el capacitor ahí arriba tenía un tiro, ¿eh? Ah, no, esto ¿sabes qué? Es un pedacito de estaño. Ahí está. Ahí tengo puesto la masa y fíjense, vamos a medir ahora lo que estoy alimentando. 6 volts le puse a la fuente, ¿no es cierto? Si miro el ánodo del autoacoplador tengo 6 volts. El cátodo tengo 6 volts. ¿Vieron que ahora subió? Al tener menos voltaje subió. ¿Por qué? Porque no está conduciendo el TL431. Entonces, vamos a ver qué pasa con la pata número 16. Tengo 6 volts. El 15, perdón, 6 volts. Vamos a explicar. Cuando yo puse mi fuente externa para probar el equipo, la fuente esta de Telecentro, ¿qué pasa? Acá tengo conduciendo el TL431. Entonces, al conducir el TL431, ¿qué pasa? Fíjense. El pin B-Sense tiene los 2,5 volts. Y entonces, la pata 10, que tiene su TL431, está conduciendo. A ver si lo puedo expresar mejor. Vamos a dibujar acá el TL431. Este es el TL431. Esto que viene del divisor de tensión viene a parar acá. FLG, que está conectada en paralelo, o sea, este cable está conectado con este cable, ¿ven? Viene a parar acá. Por eso, cuando yo puse mi fuente de baja, tenía acá casi cero. ¿Por qué? Porque el TL431 estaba conduciendo. Y fíjense que esto viene a parar ¿a dónde? Si vamos con la pista, a el cátodo del fotoled, ¿ven? Este es el LED del optocoplador. ¿Me siguen? Con su resistencia limitadora de corriente, donde va conectado a los 12 volts. Entonces, como yo ahora apliqué 6 volts, no tengo en la pata 11 2,5 y vamos a verlo. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tengo 1,2 volts. La mitad. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a subir un poco la fuente a 7, 8, a 9, a 10 volts. Ahí en la fuente tengo 10 volts. Con 10 volts funciona el equipo. Fíjense, vamos a poner acá el multímetro en la pata número 15. ¿Qué tensión tengo? 10 volts. O sea, ¿estamos de acuerdo que el TL431 no conduce? Porque tengo aplicado 10 volts. Y para que conduzca tengo que tener 2 volts y medio. Y con 2 volts y medio alcanzo ese umbral con 12 volts aplicados. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Podemos ser más específicos todavía. Vamos a la pata 11. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ahí. ¿Sí? Vamos a subir la fuente de baja. Ahí tengo 11 volts. Tengo 2,260. Fíjense. Tengo que llegar a 2,50. Ahí tengo los 2,5 volts. Ahí. Ahora, si miro el pin número 15,
¿Ven que cayó la tensión? Porque tengo conduciendo el TL431 interno. Vamos a bajar la fuente. Yo tengo aplicados, me gusta poner 10 volt para redondear ahí. Entonces quiero mostrarles ahora cómo funciona la protección. Ahí tengo exactamente 10 volts. Fíjense que estamos hablando del pin de protección, status. El equipo está en stand-by. Ahora, cuando yo le doy power al equipo, metemos acá la pata número 15. Ahí está, ¿ven? Tengo 9 volts. Pongámosle que yo soy el usuario, quiero encender el televisor y le doy power. Fíjense que ahí prendió el USB. ¿Y qué tengo en el pin status? Ahora. 0. 0 volt. Exacto. ¿Por qué? Porque el integrado detectó que me falta la cadena de LED y pone el pin status a 0. Corta 705 está conduciendo. O sea que tiene que encender el optocoplador. Entonces miren, si yo apago de nuevo el equipo, prendo, hizo el seteo, tengo en el optocoplador tengo 9 volt con 96, casi los 10. Acá tengo lo mismo. ¿Por qué? Porque no circula corriente. Porque el TL431 no está funcionando, porque no tengo los 12 volts, sino que tengo 10, y porque el pin de FLG no se disparó. Ahora, cuando yo enciendo el televisor, que le doy power, y que al no estar conectado a los LED, el pin FLG se me va a disparar. Ahí le doy power. Y ahí cayó, ¿ven? Entonces ahí circula corriente por el foto LED y en ese instante la fuente generó un bajón cuando está funcionando con todo su circuito original. Por ese motivo es que yo tengo que conectar sí o sí 12 volts externos. Vamos a verlo con el osciloscopio. Ahora estoy en la pata 15, ¿ven? Saco para que quede claro. Vuelvo a poner. Y ahora le doy la orden de power. Cayó, ¿ven? Ahí se disparó la protección. Y ahora, acá Matías que me está pidiendo, la pata 11, fíjate. Acá la tenés. Esta es la pata 11, tengo 2 volt. Me faltan medio volt, ¿sí? ¿Por qué me falta medio volt? Porque tengo 10 volt, fíjate. No estoy alimentando con 2. Acordate una cosa. Ahí se va poniendo caliente la clase. Para tener 2,5 volt, tenés que llegar a 12. Entonces, este divisor de tensión está perfectamente calculado para llegar a 2 volt y medio con 12 volt. Y yo estoy poniendo 10 a propósito para poder medir la protección, porque si no, si yo pongo la fuente externa, ¿sí? Los 12 volt externos, esto ya tengo los 2 volt y medio porque no tengo 12. O sea, tengo 12 con 2 por ahí. Con esas 2 décimas ya está conduciendo demasiado el opto. Entonces yo no sé si tengo el pin status en bajo o viene por el pin número 10, que es el cátodo del tele. ¿Entendés? Porque esto, fíjate, FLG, el cátodo está conectado con esto. Vamos a borrar todo esto acá. Ven que por eso se los marqué a propósito. ¿Sí? FLG están en paralelo. La patita 10 está conectada a R735 y al cátodo. ¿Ves que FLG viene a parar acá? ¿Queda claro eso? ¿Alguno no le quedó claro? Así seguimos adelante. No quiero que se queden con ninguna duda.
Sí, Sí, está Marce, se claro por entiende. acá. ¿Seguro? O sea, si vos pones la fuente externa como yo puse, y no vas a saber si está bien el pin de status o no está bien, porque ya está conduciendo el tele. Pero yo mostré con la fuente externa que quiero probar primero el aparato. Ahora, el control de la fuente lo vamos a probar como hacemos siempre. Vamos a sacar el autocoplador y vamos a probar como corresponde el control de la fuente. Yo creo que va a andar bien, pero lo vamos a probar para que lo vean cómo se prueba. Estos autocopladores de montaje superficial te complican un poco más la vida. Acá tengo para sacarlo este elemento que es la barrita de soldante de bajo punto de fusión, que está hecha con bismuto, ¿sí? La fabrica Juan Carlos, que es un integrante acá del grupo. Es muy bueno esto, ¿sí? Y con esto te termino, porque si el optocoplador y el circuito de control funciona bien. Eso seguro que ya lo han visto en alguna clase de las que subí. Con eso ven que sale facilísimo. Vamos con la fuente externa. Negativo, positivo. Acuérdense, ahora le voy a poner la fuente en pantalla para que la vean y vean qué le estoy aplicando. Ahí está. ¿Mm? Ahí ven todo, ¿no? Entra todo en el cuadro. Perfecto. Prendo acá. Puedo empezar desde cero. Vamos a empezar desde cero, porque a veces cuando hay un problema, no va a ser este caso, pero cuando hay un problema, te va a empezar a encender el LED antes de la tensión nominal. Entonces, ahí tengo un volt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 volt, 12 volt. Ahí tengo 12 volt y todavía el LED de acá no se prendió. Bueno, porque me falta seguramente aplicar más tensión. Dijimos que la pata 11 es el B-Sense, ¿no? Bueno, yo con esto doy muchas vueltas porque es fundamental que lo entiendan. Después ustedes lo van a hacer rapidísimo, pero acá para las primeras clases siempre soy vueltero con esto. Prefiero que perder mucho tiempo, pero que se entienda el concepto. 16, 15, 14, 13, 12, 11. 2,452. Me falta ahí un pelín para llegar a los 2,5 volt. Si mido qué tensión tengo, ¿ven? Está alto en el cátodo del autocoplador. Lo puedo ver acá en este conector. Ánodo 11,96, cátodo 11,96. Porque no está conduciendo. Le falta ahí un pelín para llegar. Así que le vamos a dar el fino de la fuente. Vamos a ver acá. Voy a ver si voy a cortar esta luz para que se vea mejor ahí. (12,10). Ahí prendió, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Bajo. 12,09. Fíjense cómo voy subiendo la fuente. Y ahí encendió. Como yo sé que acá encendió este LED, ya me está diciendo que alcancé, fíjense, ahí se ve en la fuente igual, los 12,12 volt, y ahora tengo los 2,5 volt en la pata número 11, ¿no? Fíjense. 2,482. Más la carga del tester, está bien, ahí está. Ahora, si corro esta llave, tiene que deflexionar la aguja. Ahí está. Ahora, bajo la fuente y puedo controlar bien cómo es el punto de disparo, ¿ven? 12,12 volt, 12,13, ¿ven? Y fíjense que el opto tiene buena ganancia, cierra bien. Puedo correr la llave acá, cierra bien. Ahí ya no, por 1 ohm, por 10, pero por 100 ohm cierra bien. O sea que tiene buena ganancia el optocoplador. Subo un poco más la tensión. Ahí está, 12,15. ¿Esto se entiende? Esto es una prueba que hay que hacerla siempre. Si quiero empezar a reparar la fuente y si después la fuente me trae problemas, que no regula bien, que funciona mal, yo sé que el problema está de este lado.
del sector caliente y no del sector frío. Porque si la fuente no regula bien, estoy en el horno. Pues no sé de dónde está dónde viene el problema. Ahora, fíjense, voy a dejar de hacer conducir el opto. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo ahí? Los 12 volt. Ahora le voy a dar la orden de power. ¿Qué va a pasar con el multímetro? ¿Qué va a acusar? Así como está todo. ¿Qué suponen que va a pasar? Díganme. A ver. No están puestos los LED. Más pistas no puedo tirar, viejo. Power. Acá está mi dedo con el power. Pero acá es la fuente. ¿Ven? Se disparó el pin status. Exacto. Y le meto En la ese trancacha momento, ¿sí? Ustedes lo que van a ver es un bajón en los 12 volt. ¿A cuánto? A 4 volt. Si lo ven con el osciloscopio, con la base de tiempo, en 5 milisegundos, van a ver cómo se produce una V corta. Y vuelve a subir a 12. ¿Por qué? Porque en el momento que se disparó la protección, ¿qué pasó? Los 12 volt cayeron a 4. Entonces se produce un reset nuevamente de todo el sistema, del microprocesador, y vuelve a arrancar la fuente. ¿Ven? Le vuelvo a dar power y se me vuelve a disparar la protección. En el momento que produce la V corta, se cae los 12, vuelven a aparecer los 12 y hace el reset. Por eso cada vez que se dispara la protección, yo puedo darle la orden de power y otra vez se me va a disparar la protección. Entonces voy a entrar en un círculo vicioso que no salgo nunca más. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para poder probar el resto del equipo? Bueno, poner 12 volt por fuera. Entonces, al poner, ven, 12 volt por fuera, a mí no me importa la protección que tiene el equipo. Porque yo pongo ahora el pendrive, le doy power, como corresponde, y listo, ¿qué me importa? ¿La protección se disparó? Sí, pero el equipo está funcionando todo. ¿Ven que acá está la protección disparada? El equipo está funcionando. Porque tengo una fuente externa. Entonces, a partir de ahí, listo, muchachos. Reneguemos con los LED. Si hay problema en la fuente, reneguemos con la fuente, ningún problema. Pero la parte principal funciona perfecto. Entonces, yo ya sé que esta fuente, el control, el piloto Schumacher, funciona perfecto. Listo. Vamos a volver a reponer, apagamos y vamos a volver a prender la luz y reponer el optocoplador.